Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Edwin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 8:30. Antes de iniciar con el análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. En segundo lugar, quiero invitarlo para que explore el diccionario gratuito excavadigital.com que hemos preparado y que estamos enriqueciendo para que usted pueda hacer traducciones del Nuevo Testamento de manera rápida. En tercer lugar, ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Los objetivos de este programa se esbozan en las 3 preguntas concretas que aparecen en el centro de su pantalla. La número 1, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Haremos una traducción del Nuevo Testamento, de la perícopa, Mateo 8:30 hoy, de la manera más objetiva y científica posible, de manera que no se preste para mutilaciones de ninguna especie, para darle al hermeneuta la herramienta para que pueda hacer su interpretación de la manera más objetiva posible. Utilizamos los estudios realizados por Nestle y Alan, el texto en la Sociedad Bíblicas Unidas, de el griego koiné, junto con todo el aparato crítico que ellos proponen. Sin embargo, nos vamos directamente a los textos también del siglo IV. Vamos a leer cómo están escritos esos documentos del siglo IV, esos manuscritos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. El segundo objetivo que quiere decir el texto bíblico, la parte hermenéutica, usamos el método teológico llamado histórico-gramatical. La parte gramatical es la que recibe mayor énfasis en este programa, donde estudiaremos morfológicamente y sintácticamente, palabra por palabra, y también analizaremos la relación de las palabras en el texto, la oración en sí. Instarlos para que no se queden solo con este programa, sino que busquen otros libros. Hay muchos libros de introducción al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica, hay libros de las costumbres del tiempo de Jesús, etc. Muchos eruditos y expertos en Biblia están dando grandes aportes al texto bíblico y a la explicación del mismo. El tercer objetivo, ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica, tal vez la más importante. Teológicamente, ¿qué me dice el texto? Es decir, la teología del Evangelio es una teología práctica, es decir, me lleva al amor. Si la teología que estás leyendo, viendo, consultando, no te lleva al amor, será una teología de cualquier cosa menos teología del Evangelio. Hemos grabado muchos programas. Los mejores programas los hemos clasificado en algunas páginas gratuitas que tenemos en Google, que no nos da tiempo mostrárselas, pero escriba mi nombre, Edwin Calderón Valverde, en Google y ahí encontrará esas páginas gratuitas. Literalmente, Mateo 8:30, los endemoniados de Gadara, que también tenemos un paralelo en Marcos 5:11. Dice literalmente, mas era distantemente de ellos, literalmente dice, manada cerdos de muchos siendo apacentada. Eso hay que ordenarlo, entonces se queda así, mas era distantemente de ellos, es decir, a cierta distancia de Jesús. ¿Qué era? Existía, ese era, ¿verdad? No tiene un tiempo concreto, es un tiempo continuo, lineal, es decir, constantemente desde que Jesús llegó ahí estaban, no se sabe desde cuándo estaban,
sí se sabe hasta cuándo termina, ¿verdad? Cuando se muere. Entonces, pero ese era es un continuo, ¿verdad? No es un tiempo concreto que se dio en ese momento, que en ese momento pasan los cerdos, ¿no? Ese era, es porque es un era continuo. Ahí había, mientras Jesús estaba expulsando el demonio, cerca había alguien apacentando cerdos. Dice, distantemente de ellos, manada, uno, y vamos a hacer el número 2, siendo apacentada, una manada siendo apacentada de muchos, 3 cerdos. Es decir, había una manada que era apacentada, había un pastor que guiaba a los cerdos y eran muchos cerdos. Eso es el texto, eso es lo que más o menos nos está diciendo. ¿Qué elementos teológicos podemos encontrar acá que podría esconder el evangelista, el agiógrafo, el que escribió este evangelio? ¿Y qué nos enseña el mismo Jesús con este texto? Bueno, hay varias cosas. Primero vemos que hay un endemoniado y vemos la relación con cerdos. No lo menciona el texto directamente, pero el cerdo era un animal impuro. Indica que habían personas que por muchas situaciones impuras, pues se acarreaban, digámoslo así, a hacer cosas contra la voluntad de Dios. Entonces el cerdo, animal impuro, espíritus impuros que atraen, más o menos por ahí es donde podría ir la relación de los cerdos, que animal impuro, y los endemoniados. Más o menos por ahí es donde podemos ir viendo el asunto sin caer en que exactamente eso es lo que nos quiere decir Jesús. No, es una situación teológica que encontramos en el texto. Una relación de los animales impuros, los cerdos, el endemoniado de Gadara o los endemoniados de Gadara, que eran lugares donde no estaba el pueblo de Dios. Pero el hecho en sí no puede ser negado, porque ahí es donde digamos así, los métodos críticos, métodos teológicos, método crítico, puede fallar. Cuando dice no ocurrió el acontecimiento de la posesión demoníaca. No, sí ocurrió. Sí ocurrió, pero nos da una enseñanza teológica. Pero sí ocurrió porque la posesión demoníaca bíblicamente sí existe. De acuerdo al Evangelio, es real. Se presenta como un hecho real que existe. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, dice la Reina Valera, y enfatiza en eso, lejos de ellos, es decir, distantemente, la palabra que nosotros usamos, distantemente, que es macrán, ¿verdad? Distantemente. La Jerusalén, dice, había allí a cierta distancia, ese macrán, una gran piara de puercos paciendo, ¿verdad? Puercos paciendo. El texto boscomeni es siendo apacentada, ¿verdad? Siendo apacentada es porque había un pastor ahí que los estaba guiando. Vamos al interlineal, donde encontramos lo siguiente. De, que viene a ser primero, ¿verdad? Este es primero. De más in, el verbo era, que es un verbo continuo, lineal. Entonces no es un verbo auristo, que en auristo se hubiera traducido más fue, no, sino era, es decir, estaba ocurriendo, venía ocurriendo y estaba ocurriendo. ¿Desde cuándo? No tiene principio ni fin. ¿Desde cuándo estaban ellos ahí? Tal vez desde que ellos llegaron no lo percibieron, pero ahí estaban desde el principio de la escena. Es decir, ese ese era, se tiene que enmarcar en el mismo contexto. Mas era, no es que, como dicen algunos, al interpretar erróneamente o traducir ese era es eterno en el contexto, por ejemplo, en Juan 1:1. Pero aquí es un tiempo continuo que en la escena misma, pues
se pone de manera continua. Bueno, macera, y viene macrán, distantemente, apafton, ¿verdad? O apaftón, que es de ellos, ¿verdad? Viene la preposición con la preposición con el pronombre personal. De ellos, ayeli, manada. Y aquí ordenamos esto porque aquí es manada, cerdos de muchos siendo apacentada. Entonces, ayeli, manada, boscomeni, siendo apacentada, había una manada. Y luego dice polón de muchos kirun, de muchos cerdos. Ese es el texto que aparece acá. No hay comentarios ni de la Reina Valera, ni Jerusalén, ni de Robertson. Vamos un poquitito al Códice Sinaítico a ver si el texto está bien tomado del Códice Sinaítico. Vamos a juzgar a Nestle y Alan, aunque claro, ellos a veces utilizan textos más antiguos, papiros que son más antiguos. Bueno, pero vamos a ver el texto en sí. Entonces encontramos acá. De lo encontramos acá, está correcto. Macrán, aquí lo encontramos. Ap, ap, ¿verdad? A y la pi está en este lado. Ap, aftón, ¿verdad? Aftón, aquí está. Ayeli, aquí está. Ayeli. Girón, aquí está. Polón, aquí está. Boscomeni, aquí está. Perfecto, ¿verdad? El Códice Sinaítico, perfecto. Vamos ahora con el Vaticano del siglo IV. Y vamos a buscar comienza aquí Vean que en el texto, qué interesante el Códice Vaticano, porque aquí hay una separación de un espacio que ya venía haciendo cierto espacio el Vaticano, porque esto es un microfilm de lo que dejaron del siglo IV. Y vea el espacio que van dejando entre versículo y versículo, que esto le va a ayudar después a los que inventan el capítulo y el versículo para hacer separación de perícopas. De Macrán, sin duda alguna, fue escrito por personas muy expertas, ¿verdad? Diferente al Códice Sinaítico, que en realidad se ve no tan profesional. Aftón, ayeli, yeli, muy bien. Girón, aquí está Girón, ¿verdad? Polón, como omite la ni, entonces hay un signo gráfico superior de la palabra que está omitiendo la ni, y luego viene boscomeni, y ahí termina la perícopa. Ve que hay un espacio para empezar la otra. Bien, vamos al análisis de. Comencemos con de, que es una conjunción pospositiva, ¿verdad? De conjunción coordinada continuativa más, ¿verdad? Más. Es pospositiva porque hay varias pospositivas en el griego y esta es una de ellas. Más, luego viene ¿verdad? Que toda palabra, cuando usted hace la traducción, usted tiene que buscar en el diccionario. Vamos a ver, porque estas palabras pequeñas, como que el diccionario ahorita no me las está jalando, y no me quiere jalar estas pequeñas palabritas. Entonces vamos a ver, si no me las quiere jalar. Bueno, y vamos a ver, no me la jala, no me jala el verbo ¿verdad? Me jala otras, pero el verbo no me lo jala. Las pequeñas palabritas, vamos a hacer esa pequeña corrección para que ustedes logren tener un buen texto griego, ¿verdad?
un buen texto, porque si las pequeñas palabritas no me las está jalando, lo vamos a hacer la corrección. Bien. In es un verbo, usted lo va a buscar en el diccionario, es imperfecto, indicativo, activo, tercera singular, viene de imi, buscamos el paradigma activo de imi, aquí está imi, el paradigma activo de imi. El verbo es el verbo ser y dice que está en imperfecto, aquí está el imperfecto, indicativo, modo indicativo, voz activa, el amarillo y tercera singular, primera, segunda, tercera, este in que está aquí, que por cierto comparte mucho con un in de la primera persona singular. In, yo era o él era. Yo era o él era. Aquí lo tenemos más grande, ¿verdad? In, que es tercera singular, ¿verdad? También aquí, pero sabemos que más era una manada, la manada. Entonces es tercera singular. Más era. Pasamos la diapositiva y aparece Macrán. Lo buscamos en el diccionario, Macrán. Acabamos de hacer algunas correcciones al diccionario y entonces parece que nos dejó algunas cosillas como más mal ubicadillas, hay que decirle al ingeniero. Macrán, el ingeniero nos está trabajando ahorita de manera ad honorem porque no hay fondos. Macrán entonces dice que es un adverbio distantemente. Es un adverbio. Entonces Macrán está aquí, ¿verdad? Distantemente. Ahí lo tenemos. Distantemente. Y luego viene up, que up es una preposición con genitivo de desde. Entonces de. Y viene afton, que lo escribimos acá. Y entonces lo vamos a buscar en el diccionario. Autón. Y viene pronombre personal ella, de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que es un pronombre personal, es la tercera persona, ¿verdad? Singular o plural. Viene de aftos, aquí está el pronombre personal aftos, que tiene masculino, femenino y neutro. Y aftón lo ubicamos aquí como masculino, pero también lo ubicamos acá como femenino, se usa para femenino también. Y lo ubicamos acá que se usa también como neutro. ¿Y qué es? Masculino, femenino, neutro. Dice, era distante de ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuál es el antecedente de ellos? Se refiere a Jesús, los apóstoles, los hombres. Entonces es masculino. Por eso es masculino, plural, genitivo de ellos. Pasamos la diapositiva a Yeli. Encontramos a Yeli aquí y lo buscamos en el diccionario, ¿verdad? Ayeli, aquí lo encontramos. Ayeli viene de ayeli, que es un sustantivo femenino singular nominativo, manada, y se traduce manada. Entonces tenemos que ayeli es un sustantivo femenino, ¿verdad? Por eso usamos la estructura femenina con los artículos femeninos. Viene de ayeli. Este es el paradigma. ¿Qué significa manada? Y ayeli, propiamente esto con la ita final, lo encontramos aquí en el nominativo, ¿verdad? No viene con artículo, nada más dice ayeli es manada. Manada. Pasamos la diapositiva y viene jirón. Jirón. Lo buscamos en el diccionario. Jirón. Jirón. Aparece aquí. Jirón. Viene de kiros. Sustantivo masculino plural genitivo. Cerdo. Se traduce de cerdos. Porque es genitivo. Es un sustantivo, entonces
masculino. Masculino. Viene de giros, ¿verdad? O giros. Ahí está, giros. Y este giros lo busco con la terminación on, girón. Lo voy a encontrar acá. Entonces lo traducimos. Recordemos que cerdos en plural nominativo, de cerdos en genitivo, de cerdos. Entonces, de cerdos, ahí está, manada de cerdos. Pero como le vamos a agregar ahorita el adjetivo, entonces ese de se lo dejamos al adjetivo. Diría así, manada de cerdos muchos, pero suena más lindo, de muchos cerdos. Pasamos y viene polón, que polón lo buscamos en el diccionario. Polón. Y polón viene de polis, que es un adjetivo que puede ser, ve que montón de cosas, masculino plural genitivo, femenino plural genitivo, neutro plural genitivo. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Mucho, mucha, como es plural, es muchos o muchas. Entonces tenemos que es un adjetivo, en primer lugar, que viene de polis, mucho, mucha. Ya veremos la situación gramatical. Aquí está polis y polón lo vamos a encontrar aquí, es decir, que puede ser género masculino, aquí, es decir, que puede ser género femenino, o aquí, es decir, puede ser género neutro. Entonces, muchos cerdos. Los cerdos, para saber si es masculino, femenino o neutro, como es el adjetivo de quirón o quirón, ¿verdad? Cerdos, hay que ver en qué género está quirón. ¿Recuerdan? Quirón, el que acabamos de ver, dice que es masculino. Por lo tanto, este es masculino. Masculino, plural, genitivo. Es decir, exactamente la misma situación gramatical del sustantivo. Porque el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género, número y caso. ¿Ve? Eso dice la gramática. Pasamos a boscomeni. La otra palabrita, boscomeni. Y la vamos a buscar en el diccionario. Boscomeni. Vamos a ver si es esa. Si es esta, boscomeni. Aquí está. Viene de bosco, que es un participio presente pasivo. Que, bueno, viene de apacentar, bosco. Y en el presente pasivo es siendo apacentada. Entonces tenemos que boscomeni es un participio, ¿verdad? Que es presente pasivo. Y es femenino singular nominativo que viene de bosco. Aquí está bosco en presente pasivo, ¿verdad? Que se va a traducir en todos los casos siendo apacentada o siendo apacentado. Dice aquí que es femenino singular, nominativo. Es aquí. Boscomeni. Y como es pasivo, siendo apacentada. ¿Ve? Y ahí tenemos la traducción de Mateo 8:30. Espero que le haya sido o que sea de bendición para su vida. Que el Señor lo bendiga ricamente y nos vemos en el 8:31.